Todo comienza en el huerto del Edén. Y qué paradoja que todo vuelve a comenzar en el huerto de Getsemaní. La caída del hombre comienza en el huerto del Edén y la regeneración del hombre comienza en otro huerto, en el huerto de los olivos. Muy bien. Y es por eso que quiero que nos traslademos por unos instantes, que vayamos por unos instantes al huerto de Getsemaní, pues allí todo volvió a comenzar. Vayamos allí y escuchemos el piar de los pájaros, escuchemos el cantar del búho, veamos esa noche tenue, esa noche silenciosa, veamos y toquemos la hierba humedecida por las grandes gotas de sangre que caen del Maestro. Veamos ese principio de padecimientos que Cristo está pasando. Veamos cómo ruega con súplica. Vayamos allí a Getsemaní y veamos esa noche más oscura que el Maestro vivió por nosotros. Yo me imagino el Getsemaní cual programa de ASMR. Getsemaní está en silencio. Largas horas de la madrugada. Getsemaní solo está iluminado por la luz de la luna. Solamente se puede escuchar el leve susurro del viento cuando pasa entre las hojas de los árboles. Solamente se escucha el pequeño aletear de una mosca que pasa por ahí, el cantar del búho. Incluso el rejear de una serpiente. Todas estas cositas que se escuchan en un huerto, en un jardín a largas horas de la madrugada. Todo en silencio. Y de repente se escucha un sonido en medio del silencio. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Qué bien. Claro. Luego, aparte de estar todo en silencio, imagínate que cada vez, poquito a poco, se empezó a escuchar más el alboroto furioso del pueblo, buscando a Jesús. Qué bien. ¿Sabes? Todo, imagínate, como tú has dicho, todo en ASMR, todo en silencio. Mi alma está angustiada hasta la muerte, pero ya cada vez más, poquito a poco, la gente furiosa buscando a Jesús para matarle. La cuestión es que muchas veces somos nosotros mismos los que decimos: ¿cómo te imaginas el Getsemaní? ¿Cómo tiene que ser? Y nos imaginamos un Getsemaní en silencio, un Getsemaní oscuro, donde solo se escucha el búho, como decía el jabalí, y el rajear de una serpiente. Pero, ¿qué se imaginaría Jesús cuando un día pensara: madre, cuando esté yo en el Getsemaní? ¿Cómo se imaginaría Jesús esa noche? No estamos hablando de una noche, una simple noche cualquiera, la cual no haya mucha luz, la cual solamente se escucha un búho, donde Jesús se tiene que levantar y decirle a los discípulos: hey, no habéis podido ni orar ni una hora, ¿os habéis dormido? Estamos hablando de la peor noche que Jesús podía pasar. Muy bien. Eso es lo que realmente a mí personalmente me llama la atención, porque tú dices, ¿cómo nos imaginamos esa noche? Bueno, pues nosotros nos imaginamos la terrible noche de sufrimiento, terrible noche de la angustia hasta la muerte. Pues esa noche de terrible angustia y tal, dice Jesús: ¿cuánto he deseado esta Pascua? Wow. Muy bien. ¿Cuánto he deseado esta noche de sufrimiento? Porque Claro no que olvidemos algo muy interesante, que acostumbraban allí a orar al huerto de los olivos. Ellos acostumbraban a irse allí a Getsemaní y orar por largas horas. Pero claro, como hablaba el Antonio, también llegaría un día en el que tendría que pasar esa noche más oscura. Y como hablaba el jabalí, era la noche que tanto ansiaba. Muy bien. Aunque era una noche de dolor, aunque era una noche de quebranto, aunque era una noche donde su alma estaba angustiada, pero era la noche que él tanto ansiaba. Porque la razón o el motivo de esa noche es que era el génesis de la cruz. Como hemos hablado al principio, la caída del hombre comenzó en el huerto del Edén, pero en el huerto de Getsemaní, en esa noche de angustia, en esa noche en la que Cristo padeció por nosotros, estaba el principio de padecimientos para la regeneración nuestra, Muy bien. para la salvación nuestra, ¿verdad, Tony? Claro que sí. Veo una cierta similitud ahora que has mencionado el huerto del Edén con el Getsemaní. Yo veo que en el huerto del Edén estaba poblado por Adán y por Eva. Y yo veo como Adán, ¿no? No fue fiel a la palabra del Señor. Y tras el tiempo a lo largo de los años, luego en la Biblia nos encontramos con el Getsemaní. Claro. Era todo lo contrario. Qué bien, Él vino a cumplir qué bien, en este huerto. qué bien. Dice que estaba amargado, estaba lleno de amargura.
y le decía, Señor, pasa de mí esta copa de amargura. Yo me lo imagino un lugar más triste que un cementerio todavía. Me lo imagino, como habéis dicho, un lugar oscuro, sin nadie. Y como has dicho tú también, subiendo al pueblo a buscarle. Luego, una tipología me atrevería a decir que es, por ejemplo, cuando el hombre se encuentra en el huerto del Edén, desobedece a Dios y Dios va a buscarlo para salvarle. Muy bien. Pero ahora, sin embargo, en el huerto del Getsemani, el hombre, o Dios, es fiel a Dios y sin embargo es el hombre quien le busca, pero no esta vez para matarlo. Claro. En el huerto del Edén Dios busca al hombre para salvarlo, pero en el huerto del Getsemani el hombre busca a Dios para matarlo. Qué bien. Y otra similitud más, por ejemplo, podemos acordarnos de la serpiente, ¿no? En una engaña a Adán, pero sin embargo en el Getsemani Jesús es el que le pisa la cabeza. Amén. Qué bien. Qué bien. El Getsemani y Edén, hacer esos paralelismos, en este caso es lo mejor, porque cuando hablamos de Adán, hablamos de el mejor hombre en las mejores condiciones. En este caso es cierto que es más que un hombre, que era el Dios hecho carne, pero estamos hablando de un hombre en las peores condiciones. El mejor hombre en las mejores condiciones recibe un mandamiento. Sí. No comas. Es tan simple como no comer. Y el hombre desobedece. Y sin embargo Jesús, en medio de la noche más oscura, dice que no se haga mi voluntad, Amén. sino la tuya. Muy Estoy bien. dispuesto a obedecer. Amén. Tú me dijiste, Adán, no comas. Y yo te estoy diciendo, si puedo evitar beber, lo hago, pero si tengo que beber, lo haré. Amén. Muy bien. Amén. Y ahora lo impresionante es que el ruido, como hablaba el Alejandro, se empieza a hacer cada vez más fuerte. La hora se acerca. El maestro vuelve a despertar a los discípulos. Dice, la hora se aproxima, la hora llega. Y de repente, un Judas nervioso, un Judas, me lo imagino, tembloroso a la hora de hacer el acto, que todos ya sabemos cuál sería. Y el maestro, no me lo imagino con temor, no me lo imagino nervioso como Judas, me lo imagino que empieza a dar esos detalles de león, aunque era un cordero. Se pone en pie en Getsemaní y acepta la copa, se atreve a beber el trago amargo que el Padre le da a beber. Y ahora sí, viene la multitud, viene la gente, viene el golpío, viene todo el mundo, y me encanta y me fascina, chavales, que necesitara del beso de un traidor para ser diferenciado entre común y vulgares pescadores. Siendo el señalado entre 10.000, necesitaba de ahora de un beso de un traidor para ser diferenciado entre común y vulgares pescadores. Por no hablar de ese beso que tanta historia tiene. El beso de Judas ha quedado para la historia. Porque no tenemos que olvidar que Jesús lo que hacía era, estaba en el Getsemaní esperando una traición. Qué bien. Bonito eso. Estaba en el Getsemaní esperando una traición y no la esperaba de cualquier manera, ¿eh? La esperaba con la mejilla puesta para recibir su beso. Amén. El beso de la traición estaba ahí dispuesto. Y Jesús lo estaba esperando, ¿eh? Y lo peor de todo, o lo mejor, es que lo esperaba con ilusión. Amén. Qué bien. Luego la respuesta a ese beso. ¿A qué vienes, amigo? Qué bien. Amigo. Amigo, claro que sí. Si nos vamos unos textos más para atrás, cuando están en el aposento alto, y dice la Biblia que Jesús ve como Satanás entra en Judas, dice, y se contristó en el espíritu. Claro, yo me imagino que Jesús no solo se contrista en el espíritu por lo que va a suceder, sino que también se contrista en el espíritu porque era su amigo. Era su amigo. Claro, Muy bien. estaba viendo lo que le estaba sucediendo a su amigo. Dante Gebel tiene una predicación, Judas, el mejor amigo de Jesús, en el que dice, el que moja conmigo el pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y Dante lo explica muy bien, dice, yo no le dejo a cualquiera que moje su pan en mi plato. Solamente lo dejo con alguien con el que tengo una gran confianza. Solamente con alguien que tengo una gran cercanía. Pues ese tenía tal cercanía que se atrevía a traicionarle con un beso. Estamos hablando de una traición muy fuerte. Una traición increíble. O sea, porque estamos hablando de que alguien de la muchedumbre que subía para verle fuera el que le diera el beso. Estamos hablando de que su propio amigo, el cual Jesús lo conocía, sabía su condición, lo que iba a hacer, y aún así Decidió hizo amarlo. discípulo, le entregó la caja. Muy bien. Era su amigo. Es como si yo ahora mismo coge a Alejandro y delante de todo el mundo me niega. A mí no me duele que lo haga delante de todo el mundo. A mí lo que me duele es que mi amigo me haya traicionado. Muy bien. Si me imagino a un Jesús
aún con sudores de sangre, que viene Judas, le da un beso y me imagino, como al darle el beso, la sangre de los sudores de Cristo ha caído en Judas. Qué bien, Como queriendo decir, por gente como tú, entrego mi sangre. qué bien, Muy bonito. qué bien. Y cuando le llama amigo, es porque le seguía brindando amistad. Claro. Que eso es lo bonito. Le seguía brindando esa amistad. Le estaba diciendo, amigo, que si quieres todavía hay tiempo. Todavía hay sangre, como dice el Antonio. No corras hacia la horca, Judas. Corra hacia la cruz. Claro que sí. Luego hay que saber que el sabor de la traición es un sabor muy amargo para quien la recibe. Claro, Porque no hablamos, como dices Antonio, de una negación. Alejandro me niega, no. Estamos hablando de que Alejandro me pega una puñalada por la espalda. El sabor amargo de la traición. Porque no hay nada más doloroso que sufrir la traición. claro. Muchas personas de las que tal vez nos vean esta noche han sufrido una traición en su Muy vida. bien, muy bien. Han sentido como alguien cercano, alguien que querían, alguien a quien amaban, les ha fallado y les ha traicionado. Y eso es algo que duele realmente. Es un dolor tan interno que pase el tiempo que pase, cuesta mucho echarlo de sí. Así es. Solamente Dios es el único que puede sanar ese corazón. Solamente Dios es el único que puede sanar la herida de una traición. Muy bien. Eso es terrible, es doloroso, es algo que no se puede resistir, es algo que te carcome por las noches, que te roba el sueño, porque estás pensando, ¿por qué me hizo esto? ¿Cómo es posible que me pasase esto? Mi amigo, aquella persona tan importante para mí en quien yo confiaba. Y te haces la pregunta, ¿en quién confío yo ahora? Pues Jesús fue capaz de lo que nadie. Justamente tras la traición, le dice, te guardo rencor. Qué bien. Y luego está la otra cara de la moneda, porque hablabas de que hay mucha gente que se siente traicionada, pero luego hay que pararnos a pensar también cuántas veces hemos traicionado nosotros a Jesús, porque como dice Emilio Motos, dice, cuando nosotros leemos la historia de José, todos somos el hermano vendido. Claro. Cuando leemos la historia del samaritano, todos somos el que está en camino tirado. Pero claro, cuando leemos la historia de Judas, también hay que pararnos a pensar que Judas lo vendió incluso más caro que muchas veces que nosotros, ¿sabes? Qué bien. Y que aún así, pues lo que tú decías, que aún así Jesús le estaba brindando la amistad. Y eso creo que es lo importante que tenemos que recalcar, que muchas veces, aunque traicionemos a Jesús, Él siempre está, dándonos otra oportunidad. Así es. Porque cuando le dice amigo, le está diciendo en otras palabras, para mi pensar, es, Judas, que no te recuerden las generaciones venideras como el símbolo de la traición. Que te recuerden más bien como el amigo de Jesús. Yo no sé vosotros, pero yo no conozco a nadie que se llame Judas, Muy bien. personalmente. He escuchado nombres raros. He escuchado nombres raros, sí, señor. Sí. Pero Judas, yo por ejemplo, mi nombre real es Israel. Nombre bíblico. Por ahí tras las cámaras tenemos a Jacob, a David. Yo he llegado a escuchar el nombre de Luzbel, que significa luz bella, el nombre de Mara, que significa amargura. Pero ¿qué padre en su sano juicio sabía poner a su hijo Judas? Judas. Y sería un niño que sufriría bullying. Toda su vida el niño sufriría bullying por sus amigos, por todos. Judas, Judas, Judas. ¿Os imagináis ese niño en clase de religión? Sería No, claro, terrible. claro. Nadie llama Judas a su hijo. Porque nadie quiere tener el nombre de un traidor. Muy bien, muy bien. Y pudo cambiar la historia de Judas. Si en vez de correr hacia la horca, como hablábamos, hubiera corrido hacia la cruz, yo creo que la historia de Judas que hoy narramos sería otra. Y hay mucha gente que puede cambiar su crónica. Mucha gente que puede cambiar su historia. Pues se siente traicionero. Se siente un traidor del maestro cada día. Se siente, como decía el Alejandro, que le vendemos incluso por menos valor que el de Judas. Pero que el maestro hoy está aquí y todavía sigue brindando amistad. Y no guarda ningún rencor, como hablaba el Jaboli, a la traición de alguien. El maestro hoy sigue brindando amistad para muchas vidas. Si tuviésemos que darle una frase a esta gente que nos escucha hoy, tendríamos que decirle, no corras hacia la horca del remordimiento, ve hacia la cruz del arrepentimiento. Hay actos que por solo hacerlo una vez ya eres o recordado Claro, o olvidado. muy bien. Judas no se le recuerda porque tal vez algún día junto a Jesús predicara
convertir a 3 o 4 personas. Claro, O se le recuerda porque a lo mejor un día hizo una oración y sanó 34 enfermos. A Judas, ¿por qué se le recuerda? Por un simple acto que le ha marcado para toda la vida. Y es que así hay muchas personas. Por un acto que a lo mejor sucedió hace años, siguen todavía con remordimiento. claro. Siguen sintiéndose apartados. Se siguen Siguen culpabilizando. culpabilizando cuando no recordamos que simplemente un acto en la cruz Muy nos ha bien, libertado todo eso. muy bien. Esta noche, si yo pudiera darle un mensaje a gente así, sería: recuerda que un simple acto cambió toda tu historia. Y hablábamos de que el Getsemaní es el génesis de la cruz. ¿Por qué? Porque, como decía el Cristian, cuando Jesús dice yo soy, los soldados se cayeron para atrás. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acordar que cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza y dice: Señor, ¿y quién les diré que quién me envía? Dios desde la zarza le dice: diles que yo soy. Qué bien. ¿Por qué? Porque desde el beso traidor de Judas se comienza a manifestar el ministerio de Cristo, la realidad, el sacerdote que se entregaba como cordero por la humanidad. Ese Dios hecho carne moría para perdón de los pecados. Por eso cuando Él se presenta como el yo soy. Ese nombre Qué innombrable, bien. ese ser tan divino que hace que los soldados caigan hacia atrás. ¿Por qué? Porque desde el beso traidor de Judas comienza el génesis de la cruz. Y como podría decir una frase famosa que se dice hoy en día, comenzó a contar tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo me imagino, en esa noche tan oscura como estábamos hablando, en ese momento dejó de ser un poquito más oscura. Qué bien. Se empezó a iluminar desde lo lejos. Imaginaros, ¿no? La luz de las antorchas. Claro, Empezaron a llenar de luz ese lugar. Yo me imagino una fogata, ¿no? En el patio, por ejemplo, de Anás, claro. ¿no? Era un fuego de traición. Era un fuego de mucho remordimiento. Yo me imagino la mente de Jesús en ese momento. Me imagino cómo ese lugar empezaba a dejar de ser un poco más oscuro. Porque en la mente de Jesús, él ya sabía que estaba más cerca del sacrificio. Qué bien. Qué bien. Yo me imagino cuando él miraba a Judas antes de darle el beso, que quizá momentos después, al tiempo, iba a morir por aquel que le estaba traicionando, Claro. Claro. al igual que por nosotros. Por eso yo me imagino como ahora aquí hay una fogata que da luz, esa luz que empezó a llenar ese lugar tan oscuro, de esa noche tan oscura. Qué bien. Claro, como ha dicho el Jaboli, ¿no? En ese momento empieza el génesis de la cruz, empieza el tic-tac de la redención y, como ha dicho Tony, me imagino también a la multitud Claro, dirigiéndose hacia el patio de Anás con las antorchas iluminando toda la ciudad, todo el patio de Anás, porque se va a celebrar el juicio más injusto de toda la historia. Totalmente. muy bien. Se va a ofrecer el peor juicio organizado de toda la historia. No porque hubiera acusaciones falsas, que las había, tampoco porque todos juzgaran al mismo que lo hacían, sino porque por primera vez en toda la historia estamos viendo al sumo sacerdote siendo juzgado por un sacerdote, no solamente por uno, sino por 2 sacerdotes. Claro. Y estamos viendo el juicio más injusto de toda la vida. Claro que sí. Muy bien. Luego ahí también vemos un detalle bonito, que para Cristo coger el sacerdocio tenemos que ver cómo Caifás se raja las vestiduras, Claro. porque no podían acceder al sacerdocio de otra manera. Claro. Y hablando del juicio injusto, vemos también que estaba prohibido juzgar por la noche. Ujú. Entonces, es injusto por todos los lados. Claro que sí. Claro. Luego, un detalle bonito, que creo que si ahora mismo a cualquiera de nosotros nos levantan un falso testimonio y empiezan a hacer un juicio contra nosotros, creo que nosotros como amigos compareceríamos ante ese juicio Qué bien. para apoyar a nuestro amigo. Pero si nos paramos a pensar qué estaban haciendo los amigos de Jesús mientras le hacían un juicio injusto, estaban negando. Qué bien. Por ejemplo, Pedro. Mientras Jesús era juzgado falsamente, injustamente, le pegaban, la bofeteaban, su amigo Pedro estaba por otro lado negándole. ¿Sabes qué pasa, Jandro? Les está muy calentito en la fogata de la negación. Claro. Es muy difícil sufrir.
Es muy difícil el decidirse a sufrir Sí. por Cristo, el padecer como Él mandó. ¿Por qué? Porque en la fogata de la negación se está muy a gusto, se está muy a salvo. Es por eso que cuando Judas le niega en una fogata, Pedro le niega en una fogata. Cuando le toca restaurarle, en la playa también le restaura, en una fogata. Claro. ¿Por qué? Le estaba diciendo, ¿ves cómo me negaste? Y te digo, vuélveme a aceptar, reconcíliate conmigo. Qué bien. En ese juicio hubo muchísimas injusticias. Testimonios falsos que no concordaban entre sí, golpes sin ningún fundamento, 2 sumos sacerdotes. Pero yo creo que de todas las injusticias que había, la peor para Jesús no fue recibir golpes, insultos, tonterías dichas hacia él, sino que creo que la peor injusticia para Jesús fue que después de ver todo lo que le estaban haciendo, mirando hacia un lado, mirando hacia una hoguera anónima, donde se estaban calentando algunos, de repente salía Pedro diciendo, yo no conozco a Jesús, yo no Vaya. conozco a Jesús. Y ahora es un gallo el que canta. Getsemaní era un búho, imaginamos, era el piar de un pájaro, el cantar de un búho, pero ahora es un gallo el que canta. Una noche entera. Y hay algo que me asombra, como decía el Tony, ¿no? Ahora se empieza a alumbrar un poco más esa noche oscura por la hoguera de la traición, se empiezan a iluminar por las antorchas de los fariseos y del pueblo, pero ahora el gallo es la banda sonora de esta noche para algunos. Muy bien. ¿Y cuántas veces escuchamos ese gallo en jóvenes que nos recuerda nuestra traición? Porque Pedro desde entonces, desde esa noche, no podría escuchar el canto de un gallo jamás. ¿Por qué? Porque le recordaba esa noche de tormento, le recordaba esa noche donde traicionó al maestro. Cada vez que veía una hoguera quería quitar su mirada y desenfocarse porque se acordaba de esa noche tan oscura, de esa noche tan amarga como hablábamos. ¿Me entendéis? Y a lo que voy o a lo que hago referencia es que ¿para cuántos jóvenes hay un gallo cantando todas las mañanas? ¿Para cuántos jóvenes hay ese gallo que todas las mañanas les acusa? Una banda sonora de gallos que nada más que sabe acusarle de su traición. Tú fuiste traidor del maestro. Y cada mañana el gallo vuelve a cantar. Y cada mañana el gallo vuelve a hacer el kiriki y suena esa banda sonora que amarga su vida. Esa banda sonora que nada más que le recuerda que es un traidor. Pero para esa banda sonora, en muchas vidas de los jóvenes que tal vez no se estén viendo, que solamente suena el eco de la traición al maestro, queremos recordarle el retintinar o el gotear de una sangre inocente. Queremos recordarle la banda sonora de unos clavos. Queremos recordarle la banda sonora de unos latigazos. Muy bien. Queremos recordarles a todos los jóvenes que nos estén viendo Muy bien. que aunque ahora la noche es un poco más iluminada por esas antorchas, por esa hoguera, aunque el cantar del búho ha cambiado por el cantar del gallo, aunque ha cambiado un poco la noche, se empieza a iluminar un poquito más a través de la traición dolorosa de Judas, a través del juicio injusto celebrado en el patio de Anás. Aunque Cristo ha pasado la noche más oscura de su vida, queremos recordar a los jóvenes que nos estén viendo, si están pasando por esa noche, si están pasando por noches de quebranto, por esas traiciones injustas que no merecen, si están pasando tal vez por esa acusación del gallo que suena en su vida, Por la soledad. por noches de quebranto, queremos recordar a esos jóvenes que Cristo ya pasó esa noche por nosotros. Muy bien. Amén. Amén. Queremos recordarles que en Getsemaní Cristo pasó esa noche por nosotros. Queremos recordarles que Cristo ya pasó esa noche por ti, joven que nos estás viendo. No tengas soledad, ten ánimo, joven que nos estás viendo. Tranquilo, el Maestro en Getsemaní pasó la noche más oscura por ti. Dime qué tienen tus manos que tanto acarician mi alma.
Dime qué tiene tu voz, que no dejo de escucharla, y aunque trate de esconderme, cuando el pecado me avergüenza, yo cueva tan profunda que tus ojos no se den cuenta. Dímelo, ¿qué es lo que tiene tu amor? Dímelo, ¿qué es lo que tiene tu amor? Despiertas con voz susurrosa en medio de la noche y me recuerdas que tu sonrisa lleva mi nombre. Cuando me siento culpable y te digo que no tengo fuerza, me llevas de la mano a la cruz y me recuerda, y ahí de nuevo estaba yo, frente a frente de mi rey, y él clavado en una cruz, yo postrada ante sus pies, y en medio de este dolor, yo no lo podía mirar, el culpable era yo, y él pagaba en mi lugar, vi en sus ojos la pasión, Dios nos quiere perdonar, y en su boca una canción que gritaba libertad. Nos ha dado libertad. Libertad para adorar. Gracias a su muerte en la cruz. Libertad para adorar. Y ahí de nuevo estaba yo, frente a frente de mi rey, el clavado en una cruz, yo postrada ante sus pies. Y en medio de ese dolor, yo no lo podía mirar, porque el culpable era yo, y él pagaba en mi lugar. Vi en sus ojos la pasión, Dios nos quiere perdonar, y en su boca una canción que gritaba libertad. Él te ha dado libertad. Tú nos has dado libertad, Señor. Por medio de ese sacrificio. Por tu muerte, Jesús. Por tu sacrificio. Él te ha dado libertad. Porque tu vida, Señor, fue el precio de nuestro pecado. Tú has muerto, Señor, por nosotros. Y te damos gracias, Jesús. Pero Jesús, tú resucitaste el tercer día. Porque en ti, Jesús, no había pecado. Por eso tú resucitaste. Nosotros tenemos vida y esperanza por tu muerte y por tu resurrección. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Porque claro, no olvidemos que de la noche más oscura de Getsemaní,
se ha celebrado el juicio injusto, la traición de Judas, y ha pasado otra noche, de un jueves a un viernes. Esa noche ha pasado Cristo por otra noche más, otra noche oscura, otra noche también de sufrimiento, de padecimiento. Pero claro, El jueves se acaba. el jueves se acaba y ahora comienza un viernes negro. El viernes más negro y triste de toda la historia de la humanidad. Como se suele decir ahora, el Black Friday. Jesús es la respuesta, que tiene la solución para ti, que ni siquiera abrió la cuesta cuando Él se encuentra por aquí. Que disculpes que no está, te traigo mi corazón. Quiero hacerte en tus brazos, Señor, que Jesús es la respuesta.